Bueno, bienvenidos a un nuevo encuentro de este ciclo de entrevistas con expertos. Y en este caso tengo el gran placer de compartir estos minutos con Arnoldo Soto. Arnoldo, más allá de ser un profesional al que respetamos en el grupo, en la comunidad, en general es un gran amigo nuestro con el cual hemos hecho muchos de los proyectos y muchos desarrollos, y por eso es realmente un placer compartir este espacio. Arnoldo es el jefe del servicio de neurología del Hospital Docente de la Trinidad en Caracas, y hasta hace relativamente muy poco, corregime si lo estoy diciendo, es el presidente de Vectrims, uno de los TRIMS más regionales y que tanto contribuye para la formación y educación de profesionales en nuestro medio. Bienvenido, Arnoldo. La idea, como te había Gracias. comentado antes, es tenemos dos o tres preguntas muy operativas. En este caso nos vamos a focalizar en satralizumab, y quiero aprovechar todo tu background y expertise para que nos des esa mirada específicamente de satralizumab en esos puntos. Muchas Eh, gracias. no, por favor, un placer siempre estar con vos. El primero, Arnoldo, tiene que ver con, son claros los datos de eficacia de satralizumab, de Sakura Star, Sakura Sky, pero lo que siempre nos planteamos en la práctica clínica, en el consultorio, es que el paciente, por supuesto, que va a tener la enfermedad más allá de los 2 años o eventualmente la extensión que pueda llegar a tener un ensayo clínico. Y puntualmente es conocer tu mirada y algo de los datos relacionados a la eficacia a largo plazo de satralizumab en pacientes con enfermedad del Sí. espectro NMO. Si podemos confiar y de alguna manera transmitirle esa confianza a los pacientes de que ese efecto se va a sostener en el tiempo. No, no, excelente pregunta. Muchas gracias y todo lo contrario, quien se siente honrado y para mí es un placer estar aquí contigo en esta entrevista. Eh, sí, es muy interesante porque realmente, bueno, los ensayos clínicos pues son controlados y como su nombre le dice, muchos factores que hacen que no toda la expresión de los pacientes que vemos el día a día estén allí incluidos en un ensayo clínico. O sea, todos tienen criterios de inclusión y exclusión. Ahora bien, lo que tenemos de satralizumab hasta los momentos, estudio de fase abierta o de etiqueta abierta, ya el año pasado en el Congreso eh, el Congreso Europeo de Neurología, se publicó varias de esta data. Y ya en ese momento teníamos data de pacientes que habían llegado hasta 230 semanas. Es decir, estamos hablando de con un promedio de 130, 140 semanas, ya estamos hablando de 3 para 4 años. Sí, O sea que claro. empezamos a tener ya una data bien interesante, ¿no? Y quizás lo más importante es que cuando vemos, y recordemos que en los ensayos de satralizumab se comparaban primero todos los pacientes, ya sea que estuviesen en monoterapia en satralizumab o que estuviesen asociados con inmunosupresores, en los dos estudios, el Sakura Sky y el Sakura Star, se comparaban todos primero contra el placebo y luego se comparaban los que eran antiacopolina 4 positivos. En ese ensayo, al principio, pues lo que reportaban era aproximadamente, cuando se comparaban todos los pacientes, el 55% tenía la probabilidad de reducción del riesgo de tener una recaída. Cuando vamos al grupo de satralizumab, en los antiacopolina 4 positivos, recordemos que eso llegaba a 79%. Ujú. Ya en los primeros estudios de extensión, cuando comparamos todos los pacientes, baja un poco de 55 a 51, pero el porcentaje de pacientes en el grupo anticoparina 4 positivos se mantienen alrededor del 66%. Es Ujú. decir, se ve una Ok. consistencia a lo largo del tiempo en la respuesta de estos fármacos. Y otra cosa que yo creo que es importante mencionar allí, que se ha destacado poco en los ensayos Sakura, era el impacto que tiene el fármaco en reducir la severidad de la crisis. Es Ujú. decir, no solamente si el paciente tiene una recaída,
sino qué tan severa era esa recaída, y se definía la recaída como una reducción en 2 puntos en el EDSS. Y si requería o no intervención con uso de esteroides o admisión, hospitalización para tratamiento. Y es bien interesante porque se mantiene un valor que es de 79% en la reducción del riesgo de recaída severa. Es decir, tenemos un doble beneficio. Es decir, tenemos la reducción como tal en el número de recaídas y la reducción en el número de recaídas severas y el porcentaje de pacientes libres de recaídas que está entre 80 y 90%. Está claro, interesante. Arnoldo, un punto que lo mencionaste, lo tocaste al comienzo de la pregunta anterior, que tenía que ver con las características de los pacientes. Y un punto que siempre surge desde el consultorio es, muchas veces los pacientes que vemos en el consultorio son pacientes que tienen características distintas a los que entraron en ensayo clínico. Y específicamente la pregunta es, Sakura Sky, Sakura Star, no tengo más que nada la definición de que hayan ingresado pacientes pediátricos o cómo es la eficacia en ese grupo poblacional y en pacientes que están por encima de la edad del ensayo clínico. Mi pregunta puntual es, ¿podemos pretender extrapolar estos datos de eficacia de Sakura Sky, Sakura Star a la población pediátrica? ¿Hoy tenemos datos para hablar de eficacia en ese grupo de pacientes? Excelente pregunta, muchas gracias. Sí, en el grupo de Sakura Sky, el criterio de inclusión permitía pacientes con un mínimo de 12 años de edad. 12 años. Es decir, el Sakura Sky, que era donde se comparaba con el tratamiento de base con inmunosupresores. Pero el Sakura Star, por el hecho de ser monoterapia, no permitía el ingreso de pacientes pediátricos. Sin embargo, en ese grupo del Sakura Sky, el número de pacientes pediátricos fue 8. ¿Okay? Claro, uno puede ser de pronto el número no es representativo o el número, la N no es suficiente como para emitir conclusiones. Sin embargo, los resultados en esos 8 pacientes fue muy parecido al resultado obtenido tanto en eficacia como en seguridad en los pacientes adultos. Es decir, hay una tendencia, podríamos decir, a que el paciente pediátrico responde igual a satralizumab como responde el paciente adulto. La N pequeña, 8 pacientes, pero vamos, es lo único que hay en este momento publicado en ensayos clínicos clase A en pacientes pediátricos. Interesante, interesante sobre todo por esa evidencia. Hoy entendemos de pensar en alternativas y estrategias de tratamiento más allá del paciente convencional en esta población, donde como mencionás justamente no hay prácticamente evidencia y contarla con datos que provienen de ensayo clínico siempre es un tema muy, muy positivo. El punto que siempre va de la mano de la eficacia tiene que ver con la seguridad. Y la pregunta que siempre sale de la práctica de consultorio, del paciente, la discusión entre colegas es la seguridad que se vieron en los ensayos en el corto tiempo, en el seguimiento a 1 o 2 años, ¿es la misma seguridad que se ve a mediano y largo plazo en esta extensión que planteabas a 4 años o empieza a cambiar el perfil de seguridad? Sí, es muy interesante porque realmente el perfil de seguridad que se observó en los ensayos clínicos Sakura Sky y Sakura Star es el mismo que se ha venido observando en el periodo de extensión abierta. Y esto es válido para infecciones severas, esto donde igual los más frecuentes fueron infecciones respiratorias e infecciones urinarias. Quizás muchas de estas infecciones urinarias relacionadas con el hecho que estos pacientes tienen vejiga neurogénica y las respiratorias probablemente relacionadas con el hecho de que algunos de ellos son pacientes encamados y que les cuesta un poco la movilización de secreciones respiratorias, pero el porcentaje fue igual. Otro aspecto importante es siempre que nosotros tememos con malignidades, no hubo. ¿Okay? Algo también que se debe destacar es respecto a muertes. En ninguno de los 2 ensayos hubo muertes, ni se han presentado muertes relacionadas con el fármaco. Y también no se han presentado anafilaxias ni reacciones alérgicas severas, que ese es siempre el punto que uno siempre
pues tiene Sí. en cuenta cuando está utilizando biológicos, que es algo que preocupa. Pero básicamente el perfil de seguridad del fármaco sigue siendo el mismo. Ujú. Hay algunas cosas que como siempre hay que vigilar, un pequeño porcentaje de pacientes que hizo neutropenia, eso hay que vigilarlo, evidentemente, igual como todos estos productos, la alteración de las pruebas hepáticas también debe vigilarse. Un pequeño porcentaje, pero muy pequeño, hizo reducción de los niveles de C5 y C6 sin tener una correlación clínica en cuanto a aumento de infecciones o de ese tipo de efectos secundarios. Eso también. Se vigila aumento de peso también porque ha sido descrito en algunos pacientes aumento de peso y básicamente creo que esos son los aspectos más importantes que se consideran. Aparte de eso, pues lo mismo que tomamos las mismas medidas que tomamos con cualquier biológico en nuestro medio, quizás en Europa, en Estados Unidos, les suene extraño porque nosotros descartemos TBC, tuberculosis de entrada en todos estos pacientes. Igualmente con los esquemas de vacunación, pues todo es igual, no hay ninguna diferencia significativa Ujú. en ese aspecto. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Arnoldo, la pregunta que siempre surge viendo estos datos de eficacia, seguridad a corto plazo, a mediano y largo plazo, el de empezar a abrir las poblaciones y entender, contribuir con datos de vida real más allá de los ensayos clínicos, es todo espectro debiera ser evaluado, considerarse la posibilidad del uso de satralizumab, todo paciente con enfermedad del espectro NMO, o pensás que el tratamiento podría llegar a ser beneficioso en determinados subgrupos de espectros o no, o por ahí el análisis te lleva a pensar de que sí podría llegar a ser el tratamiento para espectro. No, gracias por la pregunta. Muy buena definitivamente. En los dos ensayos clínicos, ya sea en el Sakura Sky, el grupo que mejor respondió, vamos a hablar primero de Sakura Sky, fue el grupo de anticoagulina 4 positivos. Mm. En ese grupo, la reducción del número de recaídas fue de 79%. Y en el grupo de Sakura Star, que fue en monoterapia, la reducción fue un poco menos, fue alrededor de 74%, pero muy significativa, evidentemente, especialmente para condiciones, para enfermedades que no tenían ninguna alternativa de tratamiento. De forma tal que podemos decir sin duda que el mejor candidato es el paciente que es positivo para la determinación de anticoagulina 4. Ujú. Ahora bien, en el Sakura Sky, en el grupo que es el grupo que recibe inmunosupresores, hubo una diferencia entre el grupo de inmunosupresores más en específicamente, ahora me refiero a anticoagulina 4 negativo. El anticoagulina 4 negativo en el Sakura Sky, en el grupo satralizumab más inmunosupresores, hubo una reducción de 34% contra placebo, contra el grupo placebo más inmunosupresores. En el grupo de Sakura Sky, igualmente sigo insistiendo, los anticoagulina 4 negativos, en monoterapia no hubo un impacto importante, no hubo una diferencia importante, significativa. Mm. Quizás allí podríamos decir, aunque no es la indicación oficial de la FDA es para pacientes que son positivos para anticoagulina 4, Ujú. pero quizás en una población de pacientes que son los NMO anticoagulina 4 negativos, donde no tenemos nada, donde no hay ningún fármaco que haya sido probado que tenga efectividad en ensayos clínicos, quizás podría ser una esperanza para ellos la Ujú. asociación de inmunosupresores con satralizumab, pero evidentemente sería off-label. O sea, Ujú. no es una indicación formal que haya sido autorizada por las agencias regulatorias de salud. Está claro, está claro. Muy interesante el análisis que planteas de los subgrupos y los datos que se desprenden del ensayo clínico. Arnoldo, la última para cerrar es, ¿por qué pensás que este mecanismo de acción es el mecanismo, si es que lo pensás, por ahí me decís, no, yo la verdad que creo mucho, pero me parece que el mecanismo de control de la enfermedad viene por acá? Mi pregunta es, Sí. ¿por qué pensás que este mecanismo de acción es el mecanismo de acción de control de las enfermedades del espectro NMO?
Sí, yo diría que es uno de los mecanismos de control que ha demostrado la efectividad. O sea, yo no me atrevería a decir que ninguno, ni siquiera, ya sea eculizumab sobre su acción sobre la fracción C5 del complemento, ya sea inebilizumab sobre su acción sobre el linfocito CD19, el clúster de diferenciación CD19, o satralizumab como un anticuerpo neutralizante de la interleuquina 6. Yo creo que es uno de los mecanismos y ha demostrado que es efectivo. ¿Okay? Yo creo que nos falta información y el tiempo nos dirá si, pues se me ocurre si en un futuro podremos asociar estos medicamentos en algún paciente que no responda a un medicamento o al otro. Y sería interesante ver, o sea, cómo funcionaría. Lo que sí es que estamos en una época especial donde tenemos 3 fármacos disponibles a nivel del arsenal terapéutico que pueden ser utilizados y que evidentemente tendremos que llegar al momento de adaptar el paciente, el perfil de un paciente al perfil de un fármaco, o el perfil de un fármaco al perfil del paciente. Y allí tendremos mucho, allí habrá muchas cosas todavía que nos falta por aprender. Pero satralizumab yo diría que ¿qué ventaja le veo? Bueno, le veo el perfil de seguridad muy bueno que fue utilizado que fue estudiado contra placebo, pero también asociado con inmunosupresores, que me permite decir, bueno, si lo tengo en azatioprina, esteroide o micofenolato mofetil, tengo data que me permite utilizar medicamentos asociados, o inclusive asociarlo y después intentar bajar la dosis. Claro. Entonces, eso es algo que tiene mucho valor en nuestro medio. En una época de pandemia, el uso subcutáneo y que le enseñamos al paciente y se lo ponga en la casa puede ser un factor asociado también allí, un valor agregado que podríamos considerar allí también. Y el hecho, bueno, de que no lo diferencia de los otros 2 fármacos disponibles, que viene de ensayos clínicos fase 3 muy bien diseñados, sometidos a la evaluación y al ojo evaluador de la comunidad científica internacional, y que sabemos que son fármacos buenos, que son seguros y que lo podemos usar pues sin riesgo para el paciente. Totalmente, totalmente. Coincido muchísimo con vos en el intentar individualizar y elegir el fármaco para cada paciente, que sea el fármaco que controle la enfermedad y que evite la actividad en ese paciente. Es un desafío, pero sin dudas vamos en ese camino de la medicina personalizada. Así es. Arnoldo, ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias, muy claro, muy concreto. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por todo. Soy yo quien que te agradece este momento, y para mí ha sido un gusto también y un honor. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima.